La tercera. Maduro gana con alta abstención y oposición acusa farsa electoral. El Mercurio. Comunidad internacional desconoce triunfo de Nicolás Maduro por irregularidades en elección. Las últimas noticias. Los 20 productos que Pamela Díaz se echa en la cara. La cuarta. El cóndor cruzó los Andes y de arriba mira la ruca. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Cuando son las 9 en punto comenzamos Ahora es Noticia acá en UCB Televisión. Por si se olvidó, mañana es martes, no es lunes, porque hoy día creemos mucho que es domingo, pero mañana es martes, así que la semana va a ser más cortita. Saludamos de inmediato a nuestros invitados. Doña Gabriela Valenzuela, periodista. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí un lunes. Claro, un lunes. Un lunes. Pero rico en la noche nomás. Don Marco Moreno, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Bienvenido. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenas noches. Muchas gracias. Y por supuesto tenemos invitado para el día de hoy, gente especialista, así que saludamos a don Marcial Sánchez, doctor en historia y especialista en historia de la Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias por invitar a este programa. Oye, partamos de inmediato con lo que ha sido todo esto de... Ya pasó a ser las consecuencias de las renuncias y no todavía referido al caso Caradima. Sin embargo, el caso Caradima marca, obviamente, frase súper dicha, pero igual, un antes y un después para la Iglesia Católica chilena. ¿Es el primer impacto a lo largo de la historia que tiene la Iglesia Católica en este sentido? Lo que pasa es que la historia de la Iglesia en Chile está frente a una situación bastante inédita. Nunca en la historia de la Iglesia chilena había sucedido una situación así, donde todos los obispos presentaran su cargo a disposición. Pero mucho antes, la carta que le envían a los obispos para ir a Roma ya es una carta histórica, debido por el tenor de la carta, donde dice que, por ejemplo, hubo evidencias que no llegaron al Vaticano para poder tener efectivamente un cuadro más completo de la situación. Y ya llegando a Roma, la invitación que se le hace en Roma no es una invitación, sino es un perentorio. Ustedes tienen que venir. Una citación. Es una citación, tienen que venir. Esa citación ya había existido con Boston y con Irlanda, ¿de acuerdo? Pero ahí había una invitación, es una citación, y estando allá no participaron en nada, absolutamente en nada, de acuerdo de los hitos protocolares que tiene el Papa. Por lo tanto, estamos efectivamente frente a una situación absolutamente fuera inédita. de varias cosas. De partida no les pusieron, según lo que se leía en la prensa, siempre se les pone una persona que está a cargo del grupo, que los va guiando, los va, por ejemplo, convocando hasta el almuerzo, hasta lo más sencillo. Y el Papa tomó mucha distancia de ellos. Y de hecho, en este saludo que estamos viendo, se decía, corrígeme si estoy en lo correcto, ellos debieron haber estado con sotana. Sí, deberían estar formal, pero no necesariamente con sotana. Ya. Lo que pasa es que la sotana habitualmente la utilizan los que pertenecen a órdenes religiosas, ¿de acuerdo? No necesariamente, no es así. Porque una de las cosas que decía que no era un acto más bien litúrgico, ¿no? Sino que simplemente fue, los sentó, les dijo, léanse esto, y se acabó. Ahora, en eso que les hizo leer, efectivamente los hizo leer 10 páginas en donde les dijo todo lo que él pensaba a la luz de lo que había leído de las 2.600 o 1.300 páginas que presentó Monseñor Scicluna. Y en esas páginas, obviamente, les dijo cosas como, por ejemplo, que había evidencia de abusos sexuales que se habían escondido o habían desaparecido definitivamente. Pero lo peor de todo es decirle, ustedes han perdido el foco. Con eso les está diciendo, ustedes como obispos no han cumplido la misión para la cual están ahí. Y eso es fundamental. Ahora, nosotros, de alguna manera, estamos esperando acciones. Así es. Las medidas que se anuncien, las medidas que se anuncian, mediano, claro. a corto o a largo plazo. Claro, alguien decía por ahí que los tiempos periodísticos o los tiempos de la gente eran los mismos que los tiempos eclesiales. ¿Hasta qué podríamos llegar o qué podríamos esperar poniendo los dos pies en la tierra? No, lo que pasa es que el Papa en estas páginas dice que hay problemas de corto, mediano y largo plazo, no, soluciones de corto, mediano y largo plazo. Estamos en el corto plazo. ¿Y cuál es el corto plazo? Primero que lleguen los obispos y entiendan efectivamente y relean y vuelvan a leer, ¿de acuerdo? El documento que se les entregó, porque yo creo que todavía hay sacerdotes o hay obispos que están en shock. Uno los ve, por ejemplo, las declaraciones que han dado, que son absolutamente extemporáneas. Pareciera que no hubiera pasado absolutamente nada. Eso es corto plazo. Y en ese corto plazo, además, esperemos nosotros que sean anunciados los próximos obispos, aceptando efectivamente la puesta, es decir, aceptando la renuncia de algunos de los que efectivamente están sobre Dime la una mesa. cosa, a ver, parecer aquí que yo entiendo que como que leo que como que no ha pasado nada. Mira,
Tenías el caso del obispo Goich, que si no es por la presión de la prensa, cuando Emilio Satterberg le hace ver el tema de Paredones, porque ya había denuncias de una persona. Sí, que pero dijo, no es el caso. No, ¿Ah? no es tan así. Claro, pero él ya tenía denuncias y él dijo que, de hecho, él pidió perdón diciendo que no había tomado el tema con la suficiente diligencia. Sí, lo que pasa, si me dejas explicarte Sí. el caso, es bastante simple, pero complejo a la vez, en el poco tiempo que tenemos, pero para que la gente entienda. Esto es bien simple. Estamos hablando de Monseñor Goich, que en el año 2011 es uno de los que levanta, de acuerdo a la Comisión de Abusos Sexuales dentro de la Iglesia Católica. Él junta a un grupo de especialistas. Estamos hablando de ese personaje. Ese personaje llega después de haber estado en Roma y efectivamente se encuentra con este caso. Una persona había estado 4 veces y lo fue a ver. Él le pidió una cosa que se llama protocolo. Dentro del protocolo de la Iglesia Católica está la prueba y también está efectivamente la denuncia. No se había presentado la denuncia ni tampoco habían habido pruebas. Obviamente, ¿Por qué el pie, perdón? por una cosa bastante simple, porque no fue lo suficientemente diligente, como él lo dijo. Pero Marcial, si no hubiese sido por los medios de comunicación, tal como ocurrió con la denuncia de Hamilton, Murillo y se me olvida el tercero, Cruz, que mantuvieron esta Carlos. situación, Juan Carlos Cruz, que mantuvieron esta situación, digamos, a cómo diera lugar y pasando incluso por situaciones muy complejas desde el punto de vista de la familia. Es decir, los denunciantes y los medios de comunicación jugaron un rol muy importante para que esto se pusiera sobre la mesa, porque de lo contrario hubiéramos seguido una situación de statu quo en que no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, ese rol ha sido clave, porque como tú dices, pareciera ser que los obispos que presentaron su renuncia, la otra duda es si la presentaron o se les pidió la renuncia. Se les pidió. Claro, ese es un buen No, punto, te doy porque certeza, de, solo de- te de- digo. de acuerdo a la diplomacia vaticana, ¿no es Otro la cierto? negaba, Esta cosa queda, digamos, Que la nieguen, como en el no se les ambiente. Entonces, esos elementos llaman mucho la atención. ¿Qué hubiese pasado si los medios de comunicación o los denunciantes no hubieran perseverado en las acciones que llevaron adelante y que permitieron poner esto sobre la mesa? Porque recordemos que en el mes de enero, hace 5 meses atrás, el Papa, a través de las cámaras de televisión, decía, es una falsedad, tráiganme pruebas. O sea, hace 6 meses atrás en la visita a Chile donde Pero hizo, después él digamos... reconoció que había sido A un ver. error a raíz del informe de Sí, Chicluna. lo que pasa es lo siguiente, tú tienes toda la razón, si no hubiese sido por los periodistas, nada de esto salta. Y lo dice también el Papa en la carta de invitación a los obispos a Roma, en donde les dice, o la citación de los obispos de Roma, donde les dice que a través de la prensa, si no hubiese sido por la prensa, obviamente nos habríamos enterado. Ahora, obviamente que es así. En el caso, volviendo al caso, Goich. el caso del obispado de Rancagua, pasa lo siguiente, que efectivamente tú tienes un reportaje y ese reportaje él actúa como tiene que actuar y él dice, y pido disculpas, pido perdón por no haber sido diligente. Yo no sé, y te digo, no tengo claro si otro obispo hubiese hecho eso. Así, tan diligente. En estos momentos hay 11 personas que están fuera, ¿de acuerdo? Y están siendo investigadas. Lo que pasa es y que se el peso sabe de que de los- aquí a el peso de 18... los hechos era demasiado contundente Pero también obvio. como por no haberse hecho cargo de nada. Pero durante respecto a mucho ese tiempo punto. tuvimos los pesos de los hechos con bastante investigación a través de algunos medios de comunicación pasaba nada. y no pasaba nada, ¿de acuerdo? Y Sí. teníamos cardenales que seguían paseándose por la calle Empiezan las y no pasaba declaraciones, nada. Es como el las 20% de los acusaciones, sí. sacerdotes los que están en estos momentos sin ejercer sus labores eclesiales. En Yo te estos quería- momentos hay 11 sí. personas que Claro. efectivamente están De siendo... 63. Claro. Con tu expertise en temas de la iglesia, ¿qué se puede esperar de lo que pueda pasar ahora con estos anuncios que puede hacer el Papa? Porque tú hablabas de que los sacerdotes habían perdido el foco, pero ¿qué cambios se pueden esperar? Porque hay gente que dice quizás no pasa nada, ellos renuncian y va a pasar todo Y la aquí. sacás por arriba. Y lo otro que la gente dice, ¿se juega el Papa su pontificado con este caso específico que está pasando en Chile? Yo creo que no, el Papa no se juega ningún pontificado. El Papa está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Hay gente que lo ha planteado. Sí, pero que está quizás equivocada, con yo creo que esto- no. Yo creo O sea, que no. yo creo El que Papa tiene otros se temas. juega el rumbo. No, lo que pasa es lo siguiente, que tú tienes que pensar hoy día que a nivel mundial el Papa tiene otros problemas, es decir, tiene serios problemas, por ejemplo, con el mundo, con el mundo de los obispos a nivel africano, que está muy opuesto a sus políticas, tiene muchos problemas en Alemania, de acuerdo, donde tú tienes dos posturas bastante claras, de acuerdo, con respecto a los obispos y él. Es decir, hay otros problemas. Lo que pasa acá es que el Papa golpeó muy fuerte con el báculo de Pedro lo que significa este tema. Y con eso está dando una muestra de lo que hay que hacer en estos casos. Es decir, colocarte en la persona, colocarte en el dolor del otro. Y por eso invita efectivamente a nuestros compatriotas que efectivamente sacaron la mugre para que esto resultara. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué se puede Según lo que tú me... esperar? Mira, yo lo que creo que estamos hablando del corto plazo, al mediano plazo vamos a entrar en un proceso de transición.
Marcial, donde vamos pero a tener... sobre eso, ¿hay suficiente? Porque se ha dicho mucho en la prensa que no hay suficiente obispos para reemplazar a estos 34. No, sí hay. No, en el sentido de que tengan la experiencia, que puedan mantenerse. No, ¿Es posible ese recambio? Si es que salen los efectivamente? 34 también. Si es que salen los eso no 34, lo se le acepta sabemos. la renuncia, se le No, tiene la sí renuncia sobre la mesa. hay mucha gente. Lo que pasa es que hay mucha gente que está trabajando en silencio en sus parroquias o en sus congregaciones y órdenes. Hay, y te digo por certeza, por conocimiento de la causa, que efectivamente desde el Vaticano ya se pidieron, de acuerdo, testear ciertos nombres en algunas órdenes y en algunas congregaciones para la posibilidad que sean obispos. Lo que pasa es que tiene que haber un cambio en lo que significa un obispo. Y el obispo tiene que estar con la gente, tiene que ser una persona humilde. No puede ser que en Chile hayan obispos que tienen autos por 14, 15 millones de pesos. Perdón que sea tan así. Eso se llama abuso de poder económico. Y en su misma diócesis hay un sacerdote que tiene 40 lucas. Tú acabas También de en poner serio, eso no puede ser. acabas de poner el tema económico que es bien interesante, porque a diferencia de Irlanda, por ejemplo, donde prácticamente quebró la iglesia por las indemnizaciones que tuvo que pagar, en Chile pareciera ser que la situación va a quedar restringida solamente a lo que ocurre al interior de la iglesia, porque ya recordemos que en un periodo anterior la denuncia de Hamilton, Cruz Pero es que opera la prescripción. No, y es que la justicia civil había rechazado ese proceso, ¿te acuerdas? Entonces, Sí, pero se la reabrió de pregunta nuevo. Son 400 millones, son 400 millones de pesos. Claro, Sí, ese se van reabrió. lo que conocemos porque pueden haber nuevas denuncias. Sí, que ¿no? sea. Entonces, Y que hayan. que pueden de alguna manera afectar el erario de la iglesia al punto Mira, de producir lo que ocurrió en Irlanda. Que pase lo que pase, ¿de acuerdo? Pero la verdad tiene que salir y la reparación tiene que estar, y eso dice el Papa, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Por eso que el obispo que saca el leso, lo que yo he dicho en otros medios, el obispo que se hace el leso, la feligresía y la gente en su conjunto y la sociedad en su conjunto tiene que decírselo, ¿de acuerdo? Esto se acabó. Es decir, y si no entiende que se acabó, hay que decírselo en su cara, se acabó. Señor obispo, se acabó. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo no con esto se van a vaciar las iglesias, al revés. Estoy diciendo que el que se siente católico que vaya a la iglesia y apoye a su párroco o apoye, de acuerdo, al sacerdote que trabaja ahí, que muchas veces son sacerdotes de a pie, ¿de acuerdo? En cuanto a otros que efectivamente viven un boato O que encerrados no también. parecen Claro, príncipes. y no cerca de los laicos. Oye, un ensimismamiento, viejo, tienen un auto, no Pero sé, también una tiene que- autorrealidad. La opción de se creen acceder a un príncipes. obispo, de poder conversar o entrevistarse con un obispo, es prácticamente imposible. Es que eso tiene que cambiar. Eso es lo que tiene Pero que también se cambiar. cruza esto con un proceso de secularización importante en la sociedad chilena. Así O sea, es. ha habido un proceso de laicismo importante en los últimos años que ha hecho también que la gente se aleje de la iglesia, no solo porque desconfía de la jerarquía de la iglesia, ¿no? Porque digamos que lo que está en crisis también fundamentalmente es hoy día. Esa iglesia jerárquica son las autoridades de la iglesia las que están siendo sometidas a un fuerte cuestionamiento. La gente que tiene una relación de fe con la iglesia a lo mejor no puede tener esta aprensión, pero efectivamente yo creo que en Chile ha habido un proceso importante de secularización. Tú sabes que hay personas que dicen que nosotros podemos convertirnos en un laboratorio para la Iglesia Universal. Eso es muy interesante. Y ahí está lo que tú estás planteando. Efectivamente, el mundo está secularizándose cada día más y la Iglesia Católica no ha sido capaz de poder responder, a lo menos en la sociedad, en nuestra sociedad, a los cambios reales que están sucediendo. Y ahí hay algunos sacerdotes, y no solamente en Chile, sino también al extranjero, que tienen posturas, como por ejemplo, que los sacerdotes a lo mejor podrían optar por casarse o por no casarse. O también el caso de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres con tomas de decisión al interior. O, por ejemplo, que haya laicos que tomen cargos también dentro de la estructura de los obispados. Es decir, ¿qué estoy diciendo con eso? Es un cambio más o menos radical. Y eso yo creo, sinceramente, que es lo que el Papa dice a largo plazo. Es bien interesante esto. Marcial. Y si va por ahí, estamos frente a una situación en la cual yo, en lo personal, quiero ser partícipe. ¿En qué sentido? Que es mi sociedad, es mi país, ¿de acuerdo? Y es una iglesia en la cual yo veo que tiene que dinamizarse. Pero primero están en estado de shock todavía. La algunos. primera- En la primera, en la primera parte, estamos claro. partiendo. ¿Qué crees tú que va a pasar posteriormente a estas medidas? Con todos aquellos que sean los viudos de la iglesia, me explico, los que van a salir, aquellos que eventualmente los manden a centros de retiro. No sé si va a ser muy presentable que alguno de ellos vaya a una parroquia en alguna otra parte. ¿En qué posición quedan aquellos que quedan fuera? Porque pasan a ser, entre comillas, me lo imagino, oposición. Pasan a un exilio, porque tú hablabas delante de los sacerdotes que se encuentran en África, que no les gusta la gestión. ¿Pasará algo de eso? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, de lo que es el sínodo Sí. editorial de hoy de Iglesia.cl, Tiempos de Diálogo y Renovación. Y dice una cosa, el otro día Sati cuando salió dice otra. Como que dice, hay cosas juzgadas, pero eso no es así. Lo dice dentro de su homilía. Entonces, la pregunta es, ¿en qué posición va a quedar el Papa con respecto a todos aquellos que vayan quedando afuera? Lo que pasa es que tenemos que entender cómo son estos procesos, los procesos canónicos. Cuando hay abusos graves, ¿de acuerdo? O hay situaciones graves,
fundamentalmente de abusos de menores, por ejemplo, eso va directamente al Vaticano. Esa persona, obviamente, que no es que ya no los cambian de parroquias como era antes, ¿de acuerdo? Esa persona sale y probablemente pasa a la justicia penal y no te quepa duda que puede caer preso. Hay otros casos que son bien interesantes de analizar. Por ejemplo, hay sacerdotes que pueden caer en la homosexualidad, ¿de acuerdo? Y pueden perder el tema del celibato. Es tuición del obispo que hace con ellos. ¿Y sabes lo que puede suceder ahí? Puede que el obispo le diga, bueno, usted no sigue como sacerdote dentro de mi jurisdicción y viva su vida laical, ¿de acuerdo? Y tenga su pareja homosexual si lo desea, ¿de acuerdo? Pero por favor, no puede continuar en lo que está haciendo. Es decir, esto es lo que viene. ¿Por el celibato más que por con quién es? No, es porque lo que pasa es que con quien es, ¿de acuerdo? Ya es un problema de a dos. Claro. Cuando ha sido una relación de pareja, hay situaciones de ese tipo. Ahora, cuando hay abuso de poder, ¿de acuerdo? Y caes en el abuso sexual, allá hay un hecho penal. Y la persona tiene que presentar efectivamente ante la justicia, ¿de acuerdo?, el caso para poder ser estudiado. Es decir, esto es así de serio. Y en estos momentos en Rancagua deberían, o mejor dicho, no deberían, hay casos así, que tienen todos estos bemoles. Y vamos a ir conociéndolos en el tiempo, y no solamente en Rancagua. En el caso Caradima, ¿qué es lo que más te llamó la atención una vez que lo investigaste? En términos de causas y cuáles han sido las consecuencias, porque evidentemente si uno lee, por ejemplo, en el caso del libro de la María Olivia Monkever, hay hechos puntuales que son sorprendentes y aberrantes, pero en términos de causa y consecuencia de estos mismos. Lo que pasa es que las causas están muy claras. Mira, la verdad que hay algunos especialistas que dicen que las causas están con Sodano. Yo no estoy muy de acuerdo que estén directamente con Sodano, de acuerdo que era el nuncio de la época de la dictadura militar. Yo creo que no están ahí, ¿ya? Yo me atrevería a decir que los problemas están directamente en la educación. ¿Eso qué significa? Significa cómo tú estás educando, qué estás formando, qué estás enseñando en la Facultad de Teología de la Católica, en la Católica de Valparaíso, en los seminarios. Mira, yo creo que estamos en una época en donde los seminarios hay que enseñar estructura de género, ningún problema, tienen que tener psicología 1, 2 y 3, tienen que tener ramos de gobierno, tienen que tener ramos de liderazgo. La verdad que tienen que tener esos ramos, tienen que ser personas que estén insertos efectivamente en la sociedad civil. ¿Ya? ¿En qué sentido? Aparte de sus ramos teológicos y ramos filosóficos teológicos. Es obvio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no son capaces de poder efectivamente comprender o entender lo que sucede en la sociedad civil, perdón, ¿qué van a hacer? Y hoy día nos estamos dando cuenta que efectivamente, lamentablemente, no son capaces de tener ese diálogo. Sí hay órdenes y hay congregaciones que en sus propias instituciones internas están trabajando eso, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, me atrevería a plantear algunas acá, Sagrados Corazones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que han estado trabajando estos temas, ¿de acuerdo? Los mismos jesuitas, también los franciscanos en su momento, han estado como trabajando estos temas. Pero creo que falta mucho y hay que sentarse a conversar estos temas. Y cuando digo sentarse a conversar, pero con lápiz y papel, ¿cómo lo hacemos? Y de ahí hay que decirle, entre ellos, al rector Sánchez, bueno, a ver, ¿qué pasa con la Facultad de Teología? Veamos qué está pasando ahí. Dame un segundito que vamos a ir a una pausa. Te dejo formulada la pregunta para la vuelta de estos comerciales. ¿Por qué ha ido ganando terreno la Iglesia Evangélica? Pausa, ya estamos de vuelta. Si te compras un suéter o una camisa, Red Compras Palmeras o Red Compras incluso pinturas para tu casa, la terraza, automáticamente participas por 20 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque si votas por un doble en doblesredcompra.cl, puedes doblar el premio a 40 millones de pesos, o sea, el doble. Red Compra, vive con ella. Más información en doblesredcompra.cl. Red Compra, vive con ella. Te preguntaba por la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica, sí, claro que ha ido creciendo, pero la Iglesia Evangélica también está preocupada, porque estamos hablando del cristianismo. Uno puede pensar que efectivamente se va a aprovechar la Iglesia Evangélica de este tema. No, yo tomo lo que tú planteabas delante con respecto a la secularización. Y la secularización es el alejamiento que hay de Dios en una sociedad. Y eso puede ser a la luz de un ateísmo o un agnosticismo. Por lo tanto, yo creo que estamos a puertas de eso. Y bastante entendible, y no necesariamente por la crisis de la iglesia chilena, sino por lo que vivimos. Yo creo que sí, las iglesias evangélicas van a seguir subiendo en ciertos sectores, fundamentalmente los sectores poblacionales. Han hecho un trabajo muy bueno, ¿de acuerdo? De ayuda a la gente y estar presentes.
Sí, yo te Tú quería tenías llevar una a pregunta, otro tema, sí. una buena Desde pregunta. que llegó el Papa Francisco siempre ha sorprendido con sus declaraciones, haciendo gestos a distintos sectores de la sociedad. Y hoy día se reveló parte de lo que fue la conversación que sostuvo en privado en la Santa Sede con Juan Carlos Cruz. Y Juan Carlos Cruz revela en esta entrevista que el Papa le dijo, tú eres gay y Dios te quiere por eso. ¿Uno se imagina que con estas declaraciones se puede venir alguna apertura, algún anuncio en este sentido por parte del Papa Francisco? No, el Papa Francisco dijo una cosa muy obvia. Es decir, el ser humano es como es, ¿de acuerdo? Y eso aparece. Ahora, y es así ante los ojos de Dios. Y tampoco es dogma. Lo que pasa es que si tú eres gay y estás dentro de la Iglesia Católica, obviamente que tienes que tener un celibato. Pero ser gay fuera de la Iglesia Católica no significa absolutamente nada. Y eso lo plantea el Papa Francisco. En otras palabras, le está diciendo, sé tú como tú eres. Y yo te acojo. Hay que recordar ustedes que el Papa Francisco apareció en una página de portada, en una revista gay, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siendo un hombre muy pro, ¿de acuerdo? Ahora, es que es así el Papa Francisco. Es así, claro. Ahora, y también ha dejado muy claro lo que son dogmas y lo que no son dogmas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, el tema de que una persona, por ejemplo, pueda comulgar y está separada, ¿de acuerdo? Allá hay un tema, ¿de acuerdo? ¿Dónde nace esto? ¿Dónde está el dogma ese? Ya no hay un dogma. No hay un dogma. No hay un dogma, pero son normativas que efectivamente la Iglesia ha colocado y la Durante gente, muchísimos obviamente, durante años. muchos años, y tienen una ley bastante consuetudinaria y también está escrita, ¿de acuerdo? Pero no hay dogma, está dentro del derecho canónico, pero no hay dogma, ¿me entiendes? Y eso es fundamental que la gente lo entienda. Y esto es lo que está pasando con el Papa Francisco, que te lo está planteando. El tema del celibato no es dogma. Y entonces, al no ser dogma, el tema del celibato es un tema discutible. Marco, tú Es tenías una opinable. pregunta. Es opinable. No, claro, es opinable y de alguna manera son de las cosas que tú decías que pueden venir para el largo plazo. Cuando Así tú es. planteabas ese largo plazo, estabas pensando también en la necesidad de que la Iglesia pueda acoger toda esta discusión que hay hoy día, por ejemplo, sobre el tema de género que está fuertemente instalado con el movimiento que tenemos en relación a los temas de equidad de género. ¿Se podrá hacer cargo de eso una institución que está pasando por una crisis profunda y que a lo mejor producto de esa crisis también puede, ¿no es cierto?, haber una oportunidad? Sin entrar al mundo teológico, pero hay que acordarse que Cristo anduvo con María Magdalena, es decir, estuvo con María Magdalena, fue una persona que lo apoyó permanentemente en su vida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una prostituta, Pero por había- favor, espérate, te estamos hablando de una prostituta. ¿Eso qué significa? Que efectivamente tú colocas a la mujer en el centro ahí. ¿Qué pasa con María dentro de la Iglesia Católica? Claro. La sigues colocando en el centro hasta el día de hoy. Lo que pasa es que la lectura del rol de la mujer dentro de la Iglesia hoy día tiene que variar. Ahora, ¿cómo tú colocas ese rol dentro de la Iglesia de la mujer? Eso es lo que hay que pensar. Y yo soy de la idea de que efectivamente las mujeres pueden tener todo tipo de roles. Marcial, a lo largo de la historia uno ve cómo la sociedad se fue adaptando a la iglesia. Sí. Ahora le tocó al revés, se cambia el paradigma. ¿Verdad? Porque antiguamente, obviamente, era una sociedad teocéntrica, donde la iglesia tenía todo tipo de poderes, ¿verdad? Desde nombrar reyes hasta el poder económico. Hoy día, ¿cómo se va a poder adaptar la iglesia a la sociedad? Y le salió competencia y gente al camino también. Lo que pasa es que el mundo teocéntrico termina con el mundo de la Edad Media. Claro. Y posteriormente con los tiempos modernos y el mundo del Renacimiento, tú empiezas con un antropocentrismo. Y el antropocentrismo tiene varias etapas. Y hoy día estamos en una etapa de antropocentrismo secular. Es decir, significa que tú estás llegando al... es una cosa que... es decir, el centro es el hombre, pero el individualismo ya pasa a ser más que el centro, pasa a ser lo cotidiano. Eso no era así. Hoy día es así. Por lo tanto, tú tienes razón. Es decir, lo que está saliendo en el camino es el signo del tiempo. Claro. Y si la Iglesia no se coloca en el signo del tiempo, que es lo que está tratando de hacer el Papa, obviamente que la Iglesia va a tener grandes problemas, no solamente de gente que va, porque aquí está lo mismo, si el 50, el 40, el 30 o el 70, depende sino es la gente que va y cómo siente y cómo vive su religiosidad. Eso es lo importante, porque efectivamente en este país, si se empieza a mover hoy día el piso, todos van a decir, ayúdame virgencita. Por tanto, estamos efectivamente dentro de un esquema cultural, teológico muy fuerte en nuestro país. No olviden que más del 70% de los colegios chilenos tienen una ascendencia cristiana y fundamentalmente católica. Por tanto, nuestros hijos están siendo formados bajo ese alero. Dato. Por lo tanto, cuando hablamos de secularismo, vamos a ver qué secularismo también estamos hablando. Y no olvidar nunca y no confundir, creo yo, el secularismo que nosotros vivimos en Latinoamérica es distinto al europeo.
aunque estamos absolutamente comunicados y de eso sí que podemos conversar en otra oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado, Marcial. Ilustrativo, clarito, Claro. ajá, quedamos al día y también aprendimos mucho. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Noticia, ¿qué hora es? Son las 9:29. Pausa cortita y ya estamos de vuelta. Vamos a analizar también lo que ocurrió en Venezuela y las consecuencias, qué es lo que dice el Grupo de Lima, qué va a significar esto, y Donald Trump, qué dice el colorín rubio de pelo blanco. Ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta. ¿Se han puesto a pensar en todo lo que ya tenemos? Podemos ver, amar, respirar. Pues en las flores, por ejemplo. Disfrutar de las cosas lindas que tiene la vida. Por eso ya me considero millonario. Loto, ya eres millonario. No se te olvide, disfruta de las cosas lindas de la vida. Eso es lo que verdaderamente importa. Oye, elecciones en Venezuela. Quiero ser más duro. Tongo en Venezuela. 46% según el Consejo Nacional Electoral de abstención. La oposición dice que votó menos del 30% de las personas. Habían 20 millones de personas habilitadas para votar y la verdad que en esta elección vimos que Maduro sacó 5.800.000 votos. Fíjate que el 2013, la vez anterior que él compitió, ¿Ya? sacó 7,5 millones. Y Chávez, un año antes, el 2012, había sacado 8.100.000 votos. A ver, Es decir, espérate poco. ¿Cuántos pueden votar? 20 millones. 20 millones, sí. millones. Y votaron al final por 5 millones, un poco más. 5 millones y algo. O sea, de votos para Maduro. De votos para Maduro, que equivalía al 63%. Exacto. Digamos, o Y sea, el otro candidato sacó 1.500.000. Y el por ahí. tercero unos 800.000 votos. Así es. Un o pastor. sea, él salió aproximadamente con el, si lo sacamos del padrón electoral, 5 millones 8, salió como con el 25%. Claro, no, sí que ese es el problema. O sea, habilitados para votar eran 20 millones y efectivamente lo que tuviste es una muy baja, digamos, participación. En ese sentido, el llamado que hizo la oposición a no participar surgió algún efecto, pero no el efecto que ellos esperaban, porque seguimos teniendo a Maduro y va a estar hasta el 2025 como presidente de la República, empieza su mandato en enero del próximo año, por lo tanto, la oposición, mientras no se articule adecuadamente, va a ser muy difícil que pueda enfrentar este desafío. O Es sea, que ese es sacó el otro- menos votos, Gaby, que tú cuando fuiste candidato a reina. Menos votos que yo. Sí. Oye, pero dime, pareciera... No, si el tema es lo que comenta Marco. Sí. ¿Qué pasa con la oposición en Venezuela? Que no ha logrado unirse detrás de un solo súper candidato. fraccionada. Está muy fraccionado y pese a estos llamados que estaba haciendo para que la gente no fuera a las urnas, no han logrado sacar adelante un nombre fuerte para poder enfrentar todo lo que estaba viviendo Venezuela, un país que está con una crisis económica gravísima, nivel de inflación que se proyecta en 14.000% aproximadamente, el tema de los hospitales, de la salud, de la alimentación, o sea, de verdad es un país que está realmente Entonces- mal y uno se imagina que Nicolás Maduro no ve eso. ¿Tú sabes cuánto es el sueldo mínimo allá, plata chilena? Hoy día, porque voy a ir empeorando mañana, son 5.000 pesos aproximadamente. O sea, 2,5 millones de bolívares es el Claro, sueldo te mínimo. alcanza para 1,5 kilos de pollo. Exactamente. O sea, están en una situación grave. Pero a mí, yo veo la imagen. 14.000% de inflación, Claro, según las estimaciones del Fondo Monetario para este año. 14.000% de inflación. O sea, esa economía no puede funcionar. No está Con lo que tú funcionando. estás diciendo, o sea, ¿cómo el sueldo mínimo va a ser 2,5 millones de bolívares que equivalen a 5.000 pesos chilenos? Y a esto sumemos las sanciones económicas que ya anunció hoy día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. y el grupo de Lima. Y el grupo de Lima también. Pero a mí, cuando yo veo a Maduro, estoy hablando solo de la imagen, porque no sé lo que hay para atrás, y eso es lo que te pregunto, le pregunto a los dos. Pareciera que lloviera nada más, que ni lloviera, porque dice, ganamos esto, lo otro, pero por detrás, y Pero siempre es que la eso vende. es lo que yo te comentaba, que parece que Nicolás Maduro ve otra cosa. Yo creo que no la ve, pero la cuenta. Cuenta otra cosa. Y siempre él busca, como buen dictador, un enemigo común, que por culpa de él estamos mal, como ha sido el Los caso de Cuba. yanquis. Los Yankees, Como les Yankees habla. go home. El caso de Cuba. Cuba igual tiene un poquito de razón. ¿Ah? Pero, ¿qué le va a pasar con, mira, porque el grupo de Lima, las sanciones que dice Trump, ¿cuáles son? Que no los va a dejar vender deuda. En Estados Unidos no le pueden comprar deuda. Tampoco pueden meter plata a los venezolanos. ¿ya? Son todas presiones que al final quieren, entre comillas, rodear al propio presidente Claro. Nicolás Maduro. Pero hay una cosa que no suspendió.
El tema del petróleo. La compraventa de petróleo, No, o sea, la no lo compra de petróleo de suspendió. Caracas, o sea, Bueno, igual hay que esperar, porque esta fue la primera sanción que anuncia hoy día, un día después de las elecciones. Yo creo que igual hay que esperar. ¿te sirven para algo estas sanciones? O sea, el aislamiento que está quedando Venezuela realmente se está convirtiendo en un cerco económico, por lo tanto Es lo se único va que queda. a comenzar a asfixiar la economía, La lo que le presión. queda, y la presión de los países, salvo Bolivia, Nicaragua y se me va quedando un país, digamos, que son, y Ecuador, que son los que apoyaron, digamos, la elección. El resto de los países de América Latina, digamos, criticó y cuestionó partiendo por el gobierno del presidente Piñera, que fue muy duro, ¿no es cierto?, desconociendo los resultados de la elección del día de ayer. Digamos, la situación hoy día es muy compleja, pero como dice Gabriela, el principal tema es que la oposición, creo yo, que no ha jugado un rol realmente que está a la altura. Recordemos que La en han Chile... sabido fraccionar. Es que en Chile pasó algo parecido, acuérdate, o sea, el control de Pinochet era del servicio electoral, era de los medios de comunicación, y aún así todo, la oposición logró articularse para enfrentar el plebiscito del año 88, donde todo el mundo creía que iba a haber fraude, y finalmente hubo un mecanismo para evitar eso. ¿Por qué no ocurre eso en Venezuela? Porque la oposición está fuertemente fraccionada. Pero también... Es muy difícil diezmada. articularla. Sí, pero además de fraccionada, el propio Nicolás Maduro ha bloqueado a muchos candidatos, otros los detiene simplemente, y eso hay que sumar que habían pedido un poco más de plazo para poder organizarse y el gobierno no se los dio. Aparte que controla los medios y un montón de cosas que vamos a detallar. pero- ¿Qué y por eso dijo se habla que es una dictadura. el gobierno a través del canciller Roberto Arpuero y el desconocimiento a estas elecciones? Hemos calificado de ilegítimas las elecciones que tuvieron lugar. Son ilegítimas tanto por la convocatoria que tuvieron como por el proceso mismo electoral. Entre las medidas que hemos tomado como países del Grupo de Lima fue reducir el nivel de representación de nuestras embajadas en Caracas y también hacer un llamado e instar al gobierno de Caracas a darse cuenta en qué dirección está llevando a Venezuela, que es una gran tragedia en todo sentido, económico, político, social, alimentaria, humanitaria. Nosotros, como Chile y dentro del Grupo de Lima, subrayamos nuestra disposición a hacer todos los esfuerzos posibles desde el punto de vista político y diplomático para que Venezuela vuelva un día a encontrar su camino, vuelvan a reencontrarse los venezolanos, el país vuelva al diálogo político y también a la prosperidad. Han sido las declaraciones del gobierno de Sebastián Piñera directas, porque antiguamente o en muchas oportunidades uno está acostumbrado a estas declaraciones llenas de buenismo, es decir, ojalá que el diálogo es importante, encuentren el curso democrático, diálogo, pero en el fondo no estáis diciendo nada y estáis diciendo mucho, estáis diciendo poco. Pero recuerda que aquí en Chile la oposición actualmente está dividida frente al tema. Un sector muy mayoritario Sí. está en contra de lo que ocurre en Venezuela, pero hay otro sector que apoya la situación en Venezuela y que de alguna manera plantea un punto de tensión también en la oposición respecto al tema venezolano. No es un tema que sea fácil de tratar, especialmente, por ejemplo, en el Frente Amplio, donde hay dos posiciones respecto al tema. Sobre todo cuando se quiere definir si es dictadura o no lo que vive hoy día Daniel Venezuela. Jadwe dijo que estaba el proceso todo bien hecho, que era una Transparente. enfermedad. Pero hay un tema que uno debiera separar. Una cosa es que el día de la elección pudiese llegar a ser transparente. Acuérdate que hubo una empresa en la elección pasada que dijo que le habían pedido manejar los números. Pongamos que hoy día es transparente, que llegaron los veedores internacionales y no encontraron ni una irregularidad. Pero ese no es el punto. Si el punto está en las libertades políticas que podemos ejercer previamente a una elección. Cuando tienen el control del papel, el control de los medios, cuando tú no puedes ejercer la democracia porque hay miedo, cuando la Asamblea Nacional es un chiste, ¿ah? Porque Hay un punto, lo que pasó hoy día, en el día de las elecciones. Específicamente, el cierre de las mesas era a las 6 de la tarde. Se cerraron cerca de la medianoche. Y eso Claro. claramente porque el gobierno veía que había una abstención altísima. Y lo otro, se instalaron mesas rojas. Y no sé por qué habían los puntos rojos, se los llamaba, puntos rojos. Y era porque al momento de votar les pedían el carné donde te dan el día de mañana carne, pollo, comida. Entonces sabían, vino alguien marcado. Y la gente creía, como ven que está marcado, me van a poder dar comida. Si no estoy marcado, no me van a dar nada. Cosas que, es como que al final- el famoso carnet de la patria, que es en el fondo el equivalente al de la JAP. Sí. ¿Ah? Ahora, ¿cómo sale Venezuela de esto? ¿O va a tener que estar condenado hasta el 2025? No, el punto es que cómo resiste Venezuela la presión que tú decías que va a ejercer la comunidad internacional, no solamente latinoamericana, sino que europea. Recordemos que la Unión Europea está siendo muy, muy fuerte también en
en sus medidas que va a aplicar respecto de la situación que hay en Venezuela. Estados Unidos, veíamos recién en la noticia respecto a lo que señaló Donald Trump y lo que pasa aquí en la región. Es decir, es muy difícil que pueda aguantar una presión tan fuerte. Es cierto que lo ha hecho hasta ahora, pero evidentemente de aquí al 2025 El tema económico. es una situación muy asfixiante. Insalvable. La salida de venezolanos está siendo masiva, O sea, y a los que se Colombia- quedan lo están pasando pésimamente A Colombia 30.000 personas al día se escapa desde Venezuela. 30.000 al día. Y Es hay una un montón locura. de gente que no se va de Venezuela porque tiene bienes. O sea, tiene departamentos, tiene inversiones. Dice, no valen un peso si los vendo. Y no tienen cómo venderlo. ¿A quién se los vende? Claro, por ejemplo, un departamento, la otra vez me contaba a un venezolano, grandecito, así de sector oriente de Santiago, le había costado $20.000. ¿Por qué? Porque se endeudaron en bolívares y después prácticamente con un bolívar se compraban el equivalente nominalmente a lo que tenían en el banco. Claro. Entonces, mira, Ahora la oposición está esperando, Pablo, que sea los organismos internacionales quienes presionen la salida de Maduro, pero también yo creo que no puede ser solamente la presión internacional, tiene que haber un movimiento interno, insisto, que pueda generar las condiciones para que haya un colapso final del régimen. Eso es lo que pasa cuando uno estudia estos procesos de dictadura, para que haya colapso del régimen, una caída del régimen, tiene que haber factores externos, pero también factores internos. pero pesan más que nada los internos, pero te vas a dar cuenta que tiene las Fuerzas Armadas son totalmente chavistas. Es que ese es un punto clave. Lo que sostiene hoy día a Maduro, y ese es un muy buen punto que tú has señalado, es el rol que tienen las Fuerzas Armadas. Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, otra sería la historia que estaría viviendo Maduro. Por eso que tiene una relación de tanto privilegio a la jerarquía y a la oficialidad de las Fuerzas Armadas, porque hoy día viene un reportaje en el Mercurio en donde se hablaba de la situación de la tropa, digamos, que no la está pasando muy bien, porque son los altos mandos los que gozan de un cierto estatus, de un cierto De los privilegio. beneficios. Y por lo tanto, el factor de las Fuerzas Armadas es clave para entender por qué Maduro se mantiene en el poder hoy día. ¿Ya? Mira, en la página de Telesur dice que el canciller venezolano rechaza nuevas sanciones injerencistas de Estados Unidos. ¿Ah? Ahí estamos viendo ya lo que son las reacciones de lo que han sido estas medidas. Por ejemplo, en el caso del Grupo de Lima, yo dije, pucha, ¿cuáles son las grandes medidas que tomará este Grupo de Lima aparte del rechazo? Y sabes que son importantes. Dice que las autoridades competentes en cada país le entreguen, en el fondo, al mercado de cada uno de ellos, información financiera respecto a lo que ocurre en Venezuela. Por ejemplo, intercambiar mayor información de inteligencia entre los países. Vale decir, evitar la corrupción, ¿ah? y también el lavado de dinero. ¿Ya? Otra cosa, dice, que hago lo mismo, dice, en el marco de estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera y el mecanismo operacional ya existente, se insta a contar con un análisis de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, en el fondo, y no darles préstamo a menos que lo apoye la Asamblea Nacional. Ahí está parte de lo que dice Telesur, canciller venezolano rechaza injerencista de Estados Unidos. Hoy aparece Rusia también hoy día, criticando nuevamente la intervención de Estados Unidos en lo que estaba pasando ahí en Venezuela, dando una manito a Nicolás Maduro. Era que no. Era que no, Rusia Claro. ahí, pero... Es que lo que diga Estados Unidos es muy difícil que concuerde con Rusia. También, como veíamos antes, lo que decía el canciller chileno, en el sentido que van a disminuir el número de embajadas en Caracas, Sí. digamos, de las que hoy día hay, seguramente se van a cerrar varias, y eso significa un problema para los nacionales que están en Venezuela y para los venezolanos que quieren salir hacia nuestros países. Entonces es una Hay menos dificultad. protección. Exactamente. Y partiendo por el llamado a consulta Sí. de estos diplomáticos. Mira, a juicio de Moscú, Washington y otras naciones trataron de poner impedimentos con sus llamados al boicot y sus anuncios de que no reconocerían los resultados. Maduro ganó este domingo unos comicios marcados por la altísima abstención. Ahora, hay una diferencia en el caso de Rusia y otros países, es que en el caso de Venezuela tiene relación directa con Estados Unidos, con la venta de petróleo. En el caso de todos los países que estamos en Latinoamérica, vivimos las consecuencias de esto, positiva o negativamente, como quieran verlo, por ejemplo, por la recepción de extranjeros que está teniendo cada uno de los países. 1.650.000 venezolanos ya han salido. Sí. Entonces, Bueno, no es lo mismo a opinar Chile- desde allá que opinar desde acá, independiente que yo creo que en el caso de Trump se meten todo aunque no lo inviten. Sí. La inmigración que llega a Chile, en todo caso, es un inmigrante bien calificado. Sí, Están llegando súper mucho calificado de acá. profesional que llega a Chile, mucha gente que intenta
restablecer alguna actividad comercial, ¿no? Hemos visto una proliferación de negocio venezolano que antes no veíamos y de alguna manera eso enriquece nuestra cultura, ¿no es cierto? No, pero En fue todos eso, los muchos ámbitos. empresarios dando trabajo y Sí, todo, claro. venezolanos. Sin duda. Por eso te decía, es un elemento positivo, pero evidentemente tener que irse del país siempre para quien sale, evidentemente no es una situación durísimo. muy, muy, No, muy y aparte grata. que están pendientes, preocupados, más que pendientes de mandar plata para allá, de su familia, de no solo sobrevivir acá, me refiero a todos los inmigrantes en general, no solo los venezolanos, no solo sobrevivir y tener que hacer muchos sacrificios para poder mandar 100, 200 dólares a cada uno de sus países, que allá pasa a ser una fortuna prácticamente. Entonces, yo insisto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Si van a tener hasta el 2025 tener que bancársela, yo creo que no va a dar. Ahora, No. lo triste es que se transforme, como tú decías, en una especie tiene que haber una revolución al interior, con el Va- poder de las armas, Ese guerra punto. civil. Una guerra civil. O sea, va a depender mucho del rol que siga jugando el ejército en estos años, porque el ejército es el fiel de la balanza. Si el ejército decide, ¿no es cierto?, sacar del poder a Maduro, lo puede hacer. No hay problema. El punto es cómo Maduro consigue tener bajo su mando, ¿no es cierto?, y tener al ejército como lo tiene hasta hoy día, por lo menos lo que Regalón sabemos, lo tiene. bajo su poder. Lo tiene regalón, pues lo tiene Así es. con unos sueldos espectaculares, en condiciones que nunca habían vivido los militares. En fin, por ahí, ¿te acuerdas que hubo una sonada en un regimiento? El que fue aplacado inmediatamente. Claro, todos los intentos. Acuérdate que un oficial se robó un helicóptero, Claro. lo capturaron y después, Finalmente murió. ¿Y murió? en circunstancias que no han sido todavía explicadas, él y los hombres que No lo lo han acompañaban. explicado, pero se escucharon en las grabaciones. Que nos estaban disparando. Cuando hubo esta cenada, me acordé al tiro del coronel Super. Fue Así es. el del tanque. Así es que, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá exista un cambio. Parece que hoy día hemos hablado de puros cambios que estamos esperando. Pausa, ya estamos de vuelta. ¿Qué hora es? Son exactamente las 21:50. 21:50. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Sebastián Piñera nombró nuevo embajador en Argentina, al fin y por fin. Un abogado. El abogado, expresidente del Colegio de Abogados. Urrejola. Del Colegio de Abogados, Sergio Urrejola. Y de alguna manera ya ese tema queda zanjado, que lo estamos viendo. Es Sergio Urrejola Monkever. Hoy se repiten los apellidos. Van a saber después que porque es primo de otro. Así que esto fue después de la designación fallida, así que ahí estamos viendo con este abogado que actualmente es presidente del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio. Porque los contratos siempre ahí se refiere el Centro de Arbitraje en caso de discrepancia. Una Ya, pero designación ahí, tema bien cerrado, comercial, ya. pero bien comercial, porque normalmente las relaciones con Argentina tienen un componente político muy importante. Me llama la atención. Fue eso sí, miembro del que directorio de Televisión Nacional, estuvo en el Consejo de Ética del Colegio de Sí, Abogados. sí, pero no obstante eso, la relación con Argentina es una relación muy política, que se requiere buenas relaciones no solamente con el gobierno, sino que también con la oposición argentina. Pero ten en cuenta una cosa, que por la cercanía en todo sentido, no solamente geográfica que hay con Argentina, de repente eso que tú dices político se puede llevar por otra vía, por una vía más directa. No necesariamente el 100% del trabajo se lo tiene que llevar una persona puntual. Y además hay sintonía entre Macri y Piñera. Yo creo Claro. que puede ser el tema económico también, como está tratando Argentina de abrirse un poquitito y retomar negocios importantes en medio de lo que está viviendo ahí con estos pedidos de ayuda económica que ha hecho. Quizá un buen punto ver ahí el papel que puede hacer el diplomático. Oye, está en nuestras redes sociales para que la gente opine. ¿Qué le parece el nombramiento? Oye, y 21 de mayo, Piñera llama a combatir la pobreza y subdesarrollo en el heroísmo y patriotismo que mostró Prat y los héroes de Iquique. Pero Eso- 50. Pero 50. Porque es raro, uno estaba acostumbrado a los 21 de mayo de la cuenta, como que le echamos de menos. No, a mí me gusta Por que eso se te digo. dividan las cosas. Sí. Ahora que Sí. ahora va a ser el 1 de junio, Es el que se día empaña, jueves. se empaña mucho. Yo creo que es bueno destacar lo que son las glorias navales para nosotros, lo que significa este día para nosotros, y que otra jornada sea los anuncios. Yo creo que se mezclaba mucho y terminaba en protestas, manifestaciones, los encapuchados ahí en Valparaíso. No sé, a mí personalmente me gusta que se hayan dividido las actividades. Porque ¿A se ti también? opacaba este Claro. acto. Ahora ya hay convocadas movilizaciones para el 1 de junio. Pero siempre. El día de la Siempre. cuenta Siempre. que será en, Es por anga por en manga que Valparaíso. siempre va a haber movilizaciones para el día en el que se realice la cuenta pública.
Pero es para nosotros un día lindo, de orgullo. Yo creo que es bueno que sea dedicado exclusivamente a esto. Pero había toda una polémica con filtraciones importantes en los dos principales diarios, el domingo anterior y este, sobre los temas que va a tener la cuenta y cómo se fue armando la cuenta. ¿Qué esperas tú? Hay un problema de identidad del gobierno. Yo creo que efectivamente el gobierno va a tratar de instalar un tema que le permita definir y tener un cierto relato respecto de lo que va a hacer, porque hasta ahora no tenemos claridad en torno a eso. Por lo tanto, yo creo que el 1 de junio él va a poner algunas bases que permitan a los chilenos y chilenas identificar su gobierno en algunos puntos centrales para que le dé carne y le ponga relato a su administración. ¿A qué le llama relato? Porque nosotros hablamos en términos económicos, sabemos para dónde va. En términos de la parte valórica con la mujer, sabemos para dónde va. O el miércoles vamos a saber, por lo sí, menos. claro. Cuando se hagan anuncios. La agenda de equidad de género que va a conocer claro. este En miércoles. términos de salud y el protocolo de aborto no entendemos nada. Es que a eso me refiero. ¿Qué es lo que caracteriza a este gobierno? ¿Qué lo identifica? ¿Qué es lo que es distinto al anterior gobierno? Porque ya no te sirve decir que vas a hacer cosas distintas respecto al anterior. Necesitas tener, desde el punto de vista comunicacional, y tú eres experto en esto con la Gabriela, saben que tú necesitas mostrar un gobierno que tenga un nombre y sentido. apellido. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el norte estratégico que tengo? Ese relato no lo veo con claridad hasta ahora. Yo me Oye, quedo... 21:59, ¿no? ya, con las mesas que ha convocado el presidente Piñera. Ah. Por lo menos ahí se podría destacar. Agradecido por haber estado con nosotros, ya son prácticamente las 10 de la noche, así es que nos encontramos mañana, que es martes, no es lunes. Ponga las alarmas de los relojes para que no se quede dormido. Ya viene el tiempo. ¿Quién viene? Viene la Junet. Qué lindo. Así que nos vemos mañana a las 9 de la noche. Esto es Noticia UCB Televisión.